Buenos días, familia. Hoy continuamos deleitándonos en esta porción del libro de Mateo. Recordemos que la semana pasada estuvimos viendo acerca de la disciplina en la iglesia. Para recordar lo que estuvimos viendo la semana anterior, miramos entonces que Jesús estaba mostrando que todos nosotros como iglesia deberíamos participar en hacer volver del pecado a los creyentes. La intención entonces no era y no es exponer el pecado a todos. Tampoco es buscar un culpable con la disciplina. La intención del Señor es restaurar a la comunión de la iglesia a aquel que se alejó o se está alejando producto del pecado. Y con la diligencia del buen pastor y teniendo en cuenta que Dios no quiere que ninguna de sus ovejitas se pierdan, debemos entonces nosotros ser partícipes activamente en cuidarnos unos a otros para que el pecado no tome un lugar en nuestras vidas y nos aleje de la comunión de los hermanos, para que no nos aleje de la comunión de la iglesia. Ve, si tu hermano peca contra ti, ve y díselo, dice las Escrituras. Pero si no te oye, dice, ve con 2 o 3 testigos que ayuden en la reconciliación, que ayuden en el arrepentimiento de este hombre, de esta mujer, que puedan arrepentirse del pecado. Y si no los escucha, dice la iglesia, díselo a la iglesia. Decíamos la semana pasada, en este momento toman lugar los líderes de la iglesia, las personas más cercanas a esta persona, para que puedan ir también a poder reconvenirle de su pecado y que esta persona pueda volver a la comunión de la iglesia y pueda entonces aprender a vivir una vez arrepentido nuevamente con ese amor y con ese gozo de poder estar todos juntos. Pero si no oye, dice a toda la iglesia, a todas estas personas, dice la Biblia, la iglesia tiene la potestad de declararlo como un inconverso, habíamos visto. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Con qué otros nombres la Biblia nos habla acerca de esta acción que puede y que debe tomar la iglesia? La excomunión es uno de los nombres que tal vez se escucha mejor, es decir, al declararlo por inconverso se entiende que ya no es parte de la comunión de la iglesia, ya no es parte de nosotros, por tanto ya no es invitado a las acciones de la iglesia y menos participar aún de rituales como la Santa Cena, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta persona ya dice al momento de que la iglesia llega a este punto, la iglesia está reconociendo que esta persona ya no es de nosotros, ya no es parte de nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que llegar a este punto? Porque la Biblia misma nos da una idea en 1 Corintios 5:11, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis, ¿no? Pablo es claro cuando dice aquí, ¿no? Y de esto justamente se trata. Es un hombre, es un pecador que dice ser cristiano, dice ser parte de la comunidad, pero sin embargo se mantiene en un determinado pecado. No está luchando contra el pecado, sino está viviendo ese pecado, persiste en pecar. Y a pesar de que muchas personas han venido a reconvenirle de eso, a que deje ese pecado, esta persona no ha querido. Entonces la iglesia tiene que tomar la decisión de sacarlo de la comunión de la iglesia. Y si no es parte de la comunión de la iglesia, entonces ¿a dónde va esta persona? Esta persona, obviamente, si no es parte de la iglesia, entonces ahora es parte del mundo. Ahora es parte del mundo con toda la influencia de Satanás. Por eso es que encontramos estos términos también que Pablo refiere en 1 Corintios 5, 4, 5. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Dice, se ha entregado a Satanás. En 1 Timoteo 1:19 dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pablo? Dice en estas dos últimas situaciones, dice, entréguenlo a Satanás, lo entregué a Satanás. Dice, ¿qué está queriendo decir con esto? Es que los ha sacado de la comunión de la iglesia, los está entregando al mundo donde la influencia
influencia de Satanás obviamente es grande. Ya no tiene la protección de la iglesia, ya no tiene los beneficios de la iglesia, y por ello es entregarlos a Satanás. Sacarlos de la comunión de la iglesia es entonces entregarlos a Satanás. Es decir, que ellos quedan a merced de sus propios designios, ellos quedan conforme a su propia voluntad, a sus propios deseos, pues ya no va a estar ahí la iglesia, no va a estar ahí sus hermanos para poder ayudarle, a ver que está mal, que está caminando por un mal camino, sino esa persona sola empieza solamente a caminar por sus propios deseos, por sus propios pensamientos, y por tanto es abandonado aún por el mismo Señor a sus propios pensamientos, a sus propios deseos, a sus propias pasiones, influenciados y guiados obviamente por Satanás mismo. Ya que en todo el proceso que hemos visto, ¿no?, esta persona ha manifestado el único deseo de ¿qué? De hacer su voluntad, de hacer su propia voluntad. No ha querido humillarse al Señor, no ha querido obedecer al Señor, sino él ha querido seguir haciendo conforme a su pensamiento, conforme a su propia voluntad. Ahora, esto nos lleva a una pregunta, o saca en nosotros una pregunta, ¿no? ¿Por qué tanta severidad? ¿Por qué castigar así a una persona? Y esto nos lleva a entender algo primero, que la disciplina no es un castigo. Y cuando habla aquí en Mateo 18:15 de ese proceso disciplinario, no se trata de castigar a alguien por el pecado que está haciendo. No se trata de aquel que se dice cristiano y que está fornicando, entonces nosotros vamos a castigarlo de esta manera. No, la disciplina no es un castigo en ningún momento. La intención de Dios no es castigar por el pecado a esta persona. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por cada uno de nuestros pecados, recordemos. Y si Cristo ya pagó por cada uno de nuestros pecados, es absurdo que nosotros tratemos de hacer que esta persona pague por este pecado. No, la disciplina no tiene esa idea, la iglesia no tiene esa potestad. Cristo ya pagó por los pecados de la persona. Entonces, ¿qué es la idea de la disciplina? La idea de la disciplina, ¿cuál es? Aunque no le gusta al que es disciplinado, pero la idea es de que lleve a frutos de justicia. Es decir, nuevamente vuelva a traer al redil al hermano. Recordemos que desde el momento en que tú vas y tienes que decirle a tu hermano que pecó contra ti, siempre la Biblia está diciendo, y si tu hermano vuelve, lo has recuperado, y entonces estamos gozosos de ello. La Biblia misma nos dice, el buen pastor dejó todo y recuperó a la extraviada y estuvo gozoso, y los cielos se sienten gozosos por ello. Entonces, el punto de la disciplina no es castigar a alguien, no es hacer que le duela, que se sienta mal por lo que hizo, no. El punto de la disciplina es restaurar al hermano. Es buscar, es la etapa final en la cual tenemos que hacer, ¿para qué? Para que a ver si esta persona pueda por fin despertar y volver nuevamente a la comunión de los creyentes, ¿no? Para que pueda volver a la comunión de la iglesia. Y la Biblia misma nos dice, ¿no? En 1 Corintios 5:5, ya lo habíamos visto antes, cuando dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Por tanto, Pablo está diciendo, ¿cuál es la finalidad de la disciplina aquí? Es que sea que destruida la carne, sea humillada la carne, y el interior del hombre sea salvo finalmente, ¿no? Entonces, ocurren dos cosas. Un verdadero creyente, cuando es sometido finalmente a la disciplina, cuando sale de la comunión de la iglesia, el verdadero creyente, que tiene al Espíritu Santo de Dios en sí, cuando sale al mundo no va a soportar el mundo, no va a soportar porque va a estar en toda la influencia del mundo, en toda la influencia de Satanás, y no va a soportar, y prontamente va a volver. Su orgullo va a ser destruido y va a humillarse y va a volver finalmente arrepentido al Señor y obviamente arrepentido a la iglesia. Esto es el verdadero creyente. Pero si el hombre disciplinado no es un verdadero creyente, obviamente cuando vaya al mundo, cuando sea retirado de la comunión de la iglesia y va al mundo, este hombre se va a adaptar fácilmente, se va a sentir muy bien, tendrá nuevos amigos y hasta se resentirá de repente con la iglesia. Empezará a hablar mal, empezará a decir: estos que se jactan de tanto amor, miren, me han sacado de la iglesia, y comenzará a hablar seguramente muchas cosas. Pero esto solamente mostraría que este hombre nunca fue de la iglesia. Por eso es que en 1 Juan capítulo 2, verso 19, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros.
Por tanto, eso es lo que dice Juan aquí. Si estos hombres finalmente salieron y se quedaron en el mundo y se quedaron tranquilos en el mundo, es solo porque eso nos manifiesta que nunca fueron de nosotros. Nunca fueron parte de la iglesia. Estuvieron ahí de repente deleitándose con muchas cosas de la iglesia, deleitándose con la palabra, deleitándose con la comunión con los hermanos, pero nunca fueron parte de la iglesia. Volvemos a la pregunta entonces inicial. ¿Por qué una disciplina tan dura? Y es que la idea es hacer volver al creyente. ¿Por qué? Porque este creyente, recordemos, ha sido expuesto ¿a quién? Ha sido expuesto al hermano al que ofendió inicialmente, o a un hermano que tiene el Espíritu Santo y ha ido con el Espíritu Santo a reconvenirle de su pecado. Cuando esto no resultó, con 2 o 3 testigos fueron a hablarle acerca de su pecado. Unos 3, 4 hermanos que están llenos del Espíritu Santo fueron a hablarle a él, a que él vuelva de su pecado. Pero tampoco lo escuchó. Y entonces se lo dijeron a la iglesia, todos los líderes de la iglesia y los conocidos más íntimos de este hombre, llenos del Espíritu Santo, fueron a hablarle a él, pero este tampoco regresó. Ok, entonces ahora es quitado de la comunión de la iglesia. Ya no tiene comunión con los miembros de la iglesia este hombre. Y esto tiene que hacerle pensar si realmente es creyente o no. Y puede volver alguien de una disciplina tan dura, puede volver realmente al Señor, puede volver a la iglesia. La Biblia nos dice que sí. Sí es posible esto, ¿no? Y en 2 de Corintios, capítulo 2, verso 5 dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, dice. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba que si vosotros sois obedientes, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, lo he hecho en presencia de Cristo. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Nos está hablando de un hombre que ha sido, dice, reprendido por muchos, ¿no? Al parecer es este hombre que fue quitado de la comunión de la iglesia, pero al estar fuera de la comunión de la iglesia se dio cuenta que realmente estaba mal. Se dio cuenta y se puso a pensar realmente en su salvación, se puso a pensar en su vida misma, pero finalmente destruyó su carne, humilló su carne y volvió a la comunión de la iglesia. Y al volver a la comunión de la iglesia, Pablo les decía a los demás: recíbanle, perdónenle, no, para que no sea consumido de demasiada tristeza, porque estaba triste por haber salido de la comunión de la iglesia, y ahora esta persona estaba volviendo a la comunión de la iglesia. Entonces, ¿qué es el propósito principal de esta disciplina? El propósito principal es hacer volver, si es que es un creyente, a la comunión de la iglesia, a la vida de santidad de la iglesia. Ahora, ¿la disciplina en sí tiene algún otro propósito además de este? Sí. La Biblia nos muestra que además de ello va a proteger al cuerpo de Cristo, va a proteger la santidad de la iglesia, va a proteger y va a poner límites al reino de Dios. Miren, Pablo decía esto, ¿no? En Gálatas capítulo 5, verso 19, verso 9. Decía: un poco de levadura leuda toda la masa con respecto al pecado. Un poco de levadura leuda toda la masa, y por eso decimos que una de las de los propósitos de la disciplina en la iglesia, que es proteger al cuerpo de Cristo, es guardar la santidad del cuerpo de Cristo. Porque un poco de pecado, un poco de levadura dentro del cuerpo de Cristo va a leudar finalmente toda la masa, y toda la masa finalmente va a terminar corrompida y en pecado. Sea por un chisme, sea por un pecado inmoral, puede ir creciendo, personas van a ir tomando malos ejemplos, y entonces esto va a comenzar a progresar rápidamente. Un poco de levadura leuda toda la masa, y aquí en Gálatas 5 Pablo mismo hace un ejemplo de ello. Y dice, Gálatas 5 verso 9 dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, dice, ¿no?
duramente. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice. Pero si os mordéis, si os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Qué está diciendo? Que es el ejemplo que pone Pablo. Ustedes han sido llamados a la libertad en Cristo, pero si ustedes usan esa libertad como ocasión para la carne, y en este caso específico, ¿no?, están como que mordiéndose unos a otros, dice, mirad también que no se consuman, ¿no? Miren que esto los puede destruir, que esto mismo los va a consumir, ¿no? Está diciendo Pablo. Por eso es que la disciplina, al quitar el pecado de en medio de la iglesia, protege a la iglesia de estas situaciones. Nuevamente, Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 5, verso 20, dice: a los que persisten en pecar, 1 Corintios 5:5 dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo: no es buena vuestra jactancia con este hombre, ustedes ya debieron haberlo echado fuera, ¿no? Y con mi opinión más, ¿no?, echen a este tal fuera, ¿no?, a Satanás, y entréguenlo a Satanás para la destrucción de su carne, ¿no?, a fin de que tal vez su alma pueda ser salva, ¿no?, del Señor algún día. Ahora, ustedes deben tener en cuenta que un poco de levadura leuda toda la masa. Límpiense de esa vieja levadura y reúnanse nuevamente. Porque recuerden que su Pascua, su felicidad que es Cristo mismo, y celebren esta fiesta no con la vieja levadura, no con el pecado entre ustedes, ¿no?, sino con panes de levadura, con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, sin el pecado. Ustedes vivan sin el pecado en medio de ustedes. Es como en una casa. Si en una casa es un padre de familia, tiene 5 hijos, y uno de los hijos empieza a desviarse, empieza a tomar un mal camino, y este hijo no es disciplinado y se le empieza a permitir a desviarse cada vez más y está desviándose cada vez más, ¿qué creen que ocurrirá con los otros 4 hermanos? Prontamente alguno de ellos irá adoptando las mismas poses, y cuando le quieren corregir dirán: ¿y por qué a él le permites? Y obviamente nos dejará sin autoridad, porque le estaremos permitiendo a esa persona. Y prontamente ya no será solo uno, sino serán solo 2, 3 hijos que empezarán a asumir diferentes situaciones de indisciplina. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y en casa, ¿qué tenemos que hacer entonces? Disciplinar a ese hijo. ¿Para qué? Para que ese hijo, para que el ejemplo de ese hijo finalmente haga que los hermanos no sigan ese mal ejemplo. Pero si nosotros toleramos demasiado el pecado, ese pecado puede hacer que empiece a corromper toda nuestra casa. Y de eso debemos tener mucho cuidado. Abriendo un paréntesis, alguien puede decir: pero entonces, ¿y qué si el hijo quiere irse de casa? Ok, si el hijo no quiere seguir las reglas, con el dolor de nuestro corazón también las puertas de la casa están abiertas. Así como el hijo pródigo, ¿no? El hijo quiso vivir su vida: dame mi herencia, ok, aquí está lo que tengo, vaya a vivir, ¿no? Y que el Señor ahí obre en usted. Y cuando el Señor destruyó su carne, humilló su carne con todas las situaciones que le ocurrieron, el hijo pródigo volvió, ¿no? El hijo pródigo vuelve. Entonces, de la misma manera, y esa es la idea justamente en la disciplina: proteger la santidad del cuerpo de Cristo. Decíamos además que la disciplina marca los límites del reino, porque muchas veces hoy se habla mal de la iglesia por la conducta deshonrosa y pecadora de algunas de las personas que llegan a las iglesias. Pero cuando somos claros y entendidos en lo que el Señor nos está diciendo, alguien nos dirá: no, pero Pepito no es de tu iglesia y ahora mira, sigue siendo un mujeriego, un alcohólico, un apostador. Y podremos decir nosotros claramente: no, él nunca fue de nosotros. Él estuvo visitándonos tal vez un tiempo, pero él nunca fue de nosotros. Él nunca fue parte de la comunión de la iglesia. Él se fue solo, se fue a pecar, quiso vivir su vida en pecado, y ahí estás. Y nuestras puertas estarán abiertas si es que él busca, obviamente, el arrepentimiento. Pero si no, ahí seguirá en su pecado. Pero
No te confundas, no fue uno de los nuestros. Pero este otro, él inclusive sí decía que era de la iglesia y ahora dejó a su esposa, está divorciado, está con otra y está viviendo de esta manera. Y nosotros también le diremos, mira, ¿sabes qué? Sobre esa persona fue expulsada ya de la iglesia por su pecado, ¿no? Porque quiere vivir en pecado y no quiere arrepentirse, no quiere cambiar, y esa persona ha sido echada fuera de la iglesia. Y entonces de esa manera también protegemos los límites del reino. Porque podremos decir claramente a otras personas, no, este no es, este sí es por su vida, por la vida que tiene, y este no es por la vida que tiene. Porque podrá haber un límite de quiénes son realmente y quiénes no son. Y de esa manera protegemos también los límites del reino. A veces nos cuesta entender la santidad de la iglesia y lo importante de la santidad de la iglesia. Pero la voluntad de Dios, recordemos, es que su iglesia sea una iglesia santa. En Efesios capítulo 5, verso 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, por su iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué se entregó a la muerte Jesucristo por su iglesia? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué es el deseo? ¿Qué es la voluntad de Dios? Tener una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Por tanto, estos versículos también nos muestran el deber que tenemos todos nosotros de guardar la santidad de la iglesia. Por eso es que si tu hermano peca contra ti, ¿qué tienes que hacer? ¿Dejar que ese pecado quede ahí? No, ve y díselo. Tienes que ser partícipe de ¿qué? De proteger, de guardar la santidad de la iglesia. Es un deber de cada uno de nosotros. Ve y díselo. Y si el hermano se arrepiente, ok, y se dio cuenta de su pecado, ok, el hermano será transformado, el hermano cambiará, yo también, y todos seguiremos viviendo y caminando en la santidad que Dios quiere que nosotros caminemos. Y seguramente hemos escuchado o hemos leído alguna vez, ¿no? Como que este dicho, ¿no? Que alguien decía acerca de la iglesia, ¿no? Pero son un grupo de hipócritas, ¿no? Y respondía y decía, bueno, este grupo, si somos un grupo de hipócritas y aquí hay un lugar para ti más también, ¿no? Dando a entender de que, ok, un hipócrita más puede añadirse. Pero la iglesia no es eso. La iglesia no es un grupo de hipócritas, no somos hipócritas. Hipócritas habla de los judíos, de los fariseos, que ellos mostraban una cara, pero sin embargo vivían de una manera pecaminosa, de una manera diferente. Y en la iglesia no se trata de hombres o mujeres que levantan las manos, hablan muy bonito, pero por dentro llevan una vida pecaminosa. No. Son santos que luchamos contra nuestra carne. Son santos que hacemos morir nuestro pecado día a día con el poder del Espíritu Santo. Pero hipócritas no. Y si hay un hipócrita en medio de nosotros, pues le reconvenimos de su pecado, le decimos que se arrepienta. Y si no se quiere arrepentir, la Biblia nos dice, bueno, finalmente, si no se quiere arrepentir, las puertas están abiertas, puedes salir, estás libre, estás fuera de la comunión de la iglesia. Es disciplinado finalmente por la iglesia. Pero no somos un grupo de hipócritas, es un grupo de santos que caminamos en santidad y que debemos guardar juntos, debemos estar comprometidos por guardar la santidad del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque dice Cristo que Cristo murió por su iglesia, ¿no? Y la santifica y la edifica constantemente para ver ¿qué? Una iglesia santa, sin arruga. ¿Por qué? Porque la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Aleluya, ¿no es cierto? Entonces, esa es la iglesia. Eso somos nosotros. Ese es el pueblo redimido por Dios. Por eso es que es muy importante proteger, mantener los límites de la iglesia, de la santidad de la iglesia y cuidar del pecado, porque un poco de pecado leuda toda la masa. Y si no practicamos la disciplina, y si no practicamos eso es porque no nos interesa la santidad de la iglesia, la santidad de los hermanos. Si alguien no está dispuesto a cuidar a otros y a dejarse cuidar, entonces no es parte de la iglesia. No es parte de la iglesia, no es partícipe de ella, no le interesa la santidad de tu iglesia. Por eso la Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, ¿qué tienes que hacer? Ve y díselo, no lo dejes con el pecado. Ayúdale, enséñale a salir de ese su pecado.
Esto nos recuerda además la importancia que tiene la iglesia como embajadora del reino aquí en la tierra. La Biblia nos dice en 2 Corintios que nosotros somos como embajadores de Cristo. Y como embajadores, la iglesia misma habla de la voluntad del reino a través de la palabra de Dios, ¿no es cierto? No es que nosotros los hombres nos inventemos cosas, sino es que hablamos la verdad del reino, hablamos la voluntad del reino a través de la palabra de Dios, ¿no? Y la iglesia, o sea, todos nosotros que somos parte del reino de Cristo, ¿qué hacemos? Le damos la bienvenida a alguien que es para que sea parte del cuerpo de Cristo. Reconocemos, la iglesia finalmente reconoce si tú eres nuestro hermano, si tú eres nuestra hermana. Obviamente esta persona dice que cambió al Señor, dice que hizo a Jesucristo su Salvador y empieza a caminar y su vida misma nos refleja que realmente es nuestro hermano, que es nuestra hermana. Y a través del bautismo, finalmente, es reconocida por todos como miembro de la iglesia local, ¿no? Es reconocida y entonces nosotros le damos la apertura, la bienvenida a la iglesia local y reconocemos que es un hermano, una hermana en Cristo. Pero de la misma manera, como embajadores, el Señor también nos da la potestad, ¿para qué? Para decir de alguien, ok, tú no quieres salir de ese pecado, quieres seguir viviendo en ese pecado. Por tanto, el Señor nos ha dado la potestad de ¿qué? De decirte que ya no eres tú un creyente, que tú estás actuando como un no creyente, estás actuando como un inconverso y por tanto estás fuera de la comunión de la iglesia, ¿no? Obviamente esto no lo vamos a decir individualmente, esto no es porque se le ocurra a uno o a otro y decir, no, yo no hablo contigo porque tú no eres creyente. Esa facultad individualmente no nos ha dado el Señor. Esa facultad y esa potestad se la ha dado a la iglesia. Esto comienza por el conjunto de líderes de la iglesia y pasa finalmente por toda la iglesia. Decía que la importancia de ser embajadores porque es como un embajador justamente. Una embajada nos otorga la visa para decirnos, ok, pasa aquí adelante, eres bienvenido a este mi país y puedes gozar de la comunión de todos, puedes estar aquí todo el tiempo que te pongo en la visa, pero también como embajadores de este país podemos negarte la visa, podemos cerrarte la visa, quitarte la visa y decir, ¿sabes qué? No eres bienvenido aquí porque aquí tenemos unas normas y tú no quieres cumplir esas normas y por tanto puedes volver al país de donde has venido, ¿no? Entonces, el ser embajadores nos da justamente esa facultad para que nosotros podamos o abrir las puertas o cerrar esas puertas. Y la pregunta entonces que surge aquí es, ¿en verdad la iglesia tiene esa facultad de parte de Dios? ¿En verdad la iglesia tiene esa facultad otorgada por Dios? ¿Con qué autoridad decimos esto? ¿Con qué autoridad dices eso? Me dirán. Y ahí vamos nuestra mirada nuevamente a Mateo capítulo 18, verso 18. Después de decir el Señor que este pecador que no se arrepiente, ¿no? Dice, y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Dice, si no oyere, tenlo por gentil y por publicano. Tenlo como alguien fuera de la comunión de la iglesia. De verdad les digo, ¿no? Algo muy importante, que todo lo que ates aquí en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. A través de estos versículos, entonces, Dios está refrendando lo que el liderazgo de la iglesia establezca sin quebrar obviamente su palabra y que esté respaldado por toda la congregación, ¿no? Por toda la iglesia, por todo el cuerpo de líderes de la iglesia. Quienes desprecian la disciplina de la iglesia, hablando espiritualmente, no tienen dónde más apelar, ¿no? ¿Por qué? Porque esta disciplina está siendo respaldada por Dios mismo. La actuación, por tanto, del liderazgo y de la congregación en la unidad del Espíritu Santo no tiene que ver solo con atar o con prohibir, sino también con desatar y restaurar, permitiendo entonces que el pecador que se arrepienta vuelva nuevamente a la comunión de la iglesia, ¿no? A quien antes se le había dado la disciplina. Esto significa a su vez, y no debemos confundirnos, que Dios tiene que hacer lo que
la iglesia dice, lo que los hombres dicen. No, porque eso significaría que nos estaríamos yendo contra su soberanía. Y recordemos este pasaje, ya lo habíamos analizado antes, cuando el Señor también se lo dijo a Pedro. Y recordamos que este verbo estaba en un modo pasivo. Por tanto, podría este versículo también traducirse como, de cierto os digo que todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, ¿no? Y todo lo que desates en la tierra habrá sido atado en los cielos, ¿no? ¿Eso qué significa? Es que solo la iglesia lo que está haciendo es declarando lo que ya había ocurrido en los cielos, de que ya había sido atado, de que esta persona ya estaba manifestando que estaba fuera de la comunión de la iglesia, y solamente la iglesia, con la autoridad de Dios y con la autoridad de la palabra, está declarando a este hombre que está fuera, pero ya en realidad su corazón ya estuvo fuera hace rato. De esta persona con su desobediencia, esta persona con su orgullo, esta persona con su soberbia en no querer dejar ese pecado, ya estaba haciendo ver a todos que no era parte de la iglesia. Por tanto, todo lo que finalmente la iglesia diga, dice el verso 18, todo lo que ates en la tierra será atado o ya ha sido atado en los cielos. La iglesia está manifestando lo que ya estaba en el corazón de Dios, lo que ya Dios había determinado para esta persona. Pero a su vez estos versículos también reconocen que en este proceso, ¿no? Esta persona queda atada con su pecado hasta que se arrepienta, ¿no? Todo lo que es atado, dice, en la tierra es atado en los cielos, y todo lo que es desatado en la tierra es desatado en los cielos. ¿Y qué ocurrirá? Esta persona es atada a su pecado. Nuevamente, no es que tengamos el poder y decir como iglesia, nosotros te atamos a tu pecado. No. Sino que estamos solamente declarando lo que ya está ocurriendo. Esta persona está atada a su pecado, está atada a, a esta fornicación, a este adulterio o cualquier otro pecado. Y por tanto, si tú no te arrepientes de ello, esto no te va a ir nada bien en la vida. Estamos solo declarando lo que ya la Biblia misma nos está diciendo. Y obviamente, este pecado, al salir esta persona fuera de la comunión de la iglesia, lo va a llevar ¿a dónde? ¿A dónde lo va a llevar el pecado? Lo va a llevar ¿a qué? A cosas peores. Lo va a llevar a vivir una vida mala, producto obviamente del pecado mismo y de la forma como está viviendo este hombre. ¿Hasta cuándo? Hasta que se arrepienta. Porque una vez que se arrepiente realmente, que destruye su carne, que se humilla realmente, vuelve. Y nuevamente, Dios conoce su corazón, y lo que ya Dios ha visto y ha afirmado, la iglesia lo reconoce. La iglesia reconoce y entonces desata a este hombre y le dice bienvenido, ¿no? Nuevamente, como habíamos visto en ese pasaje de 2 Corintios, cuando Pablo dice, ok, perdónenle, ¿no? Perdónenle para que Satanás no gane ventaja entre nosotros, para que la tristeza no lo consuma a esta persona, ya, perdónenle. Entonces, una vez más reafirmamos esto, ¿no? Y justamente este versículo nos lleva a eso, ¿no? La iglesia, está hablando de la iglesia, está hablando del conjunto de personas que están reunidas ahí, representados por los diferentes líderes ahí en la iglesia. La Biblia nos habla de una pluralidad de liderazgo. Por tanto, esto no es una decisión unilateral. Por eso es que la misma Biblia dice, otra vez digo, verso 19, reafirma además esto y dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, esto nos protege de lo que alguien podría pensar y decir, o sea que estamos sometidos a la voluntad del anciano, del pastor. No, por eso es que es un cuerpo de líderes. Por eso es un grupo de personas que en oración y poniéndose de acuerdo, no solo entre ellos, sino poniéndose de acuerdo obviamente en oración con la palabra de Dios, poniéndose de acuerdo con Dios mismo, alineando su voluntad a la voluntad de Dios. Obviamente estamos hablando, el contexto está hablando acerca de la disciplina, no estamos hablando de otra cosa, sino Jesús mismo está hablando de la disciplina y está haciéndoles ver, otra vez les digo, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, dos, o sea, uno solo no, por lo menos dos de los líderes, dependiendo pues si es una iglesia grande, es una iglesia pequeña, por lo menos dos tienen que ponerse de acuerdo en oración, pidiéndole al Señor para pedir, ¿qué van a pedir?
para pedir si realmente la decisión que van a tomar es la adecuada. Si la disciplina que van a tomar es la adecuada. ¿Por qué? Porque obviamente poner a disciplina a una persona no es algo fácil, no es algo bonito, no es algo que les guste a los ancianos, a las autoridades de la iglesia, no. Obviamente es algo doloroso, es un proceso doloroso, pero estas autoridades, dice, si se reúnen y se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidan al Señor, acerca obviamente de esta disciplina y de la situación en la que puedan estar viviendo, dice, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque lo que ellos aten será atado en los cielos, lo que ellos aten en la tierra ya habrá sido atado en los cielos, ¿no? Entonces Jesús está reafirmando que si dos de ellos se ponen de acuerdo, obviamente, en cuanto a la disciplina, el Señor va a oír, obviamente, nuevamente. No se trata de que dos hermanos de la iglesia se reúnan, ya nosotros nos ponemos de acuerdo para no hablarle a él porque este es pecador. No, recuerden que todo el contexto nos habla de la iglesia misma. Y cuando hablamos de la iglesia, hablamos de quienes están representando a la iglesia, las autoridades puestas por el mismo Señor. Ahora, dice en el verso 20, ¿por qué? Porque recuerden, dice, donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. ¿Qué quiere decir este versículo? En todo el contexto está si hay dos o tres personas, dependiendo del tamaño de la iglesia, vuelvo a decir, se reúnen en mi nombre para hablar acerca de esta disciplina, para ponerse de acuerdo, para sufrir juntos, para llorar juntos en oración, para tomar esta decisión tan dura, entonces dice, yo estoy en medio de ustedes, yo estoy siguiendo todo el proceso con ustedes, yo estoy respaldándoles a ustedes, porque ustedes están buscando mi voluntad, están buscando alinearse a toda mi voluntad, y todo lo que aten en la tierra finalmente será atado en los cielos. Wow, ¿no es cierto? ¿Qué palabra de autoridad y qué responsabilidad el Señor está poniendo en la iglesia? Por eso es que estos versículos sacados de su contexto uno puede pensar cualquier cosa, pero está diciendo, ¿no? Acerca de la autoridad que el Señor está entregando a la iglesia. ¿Para qué? Para poder ejercer esta disciplina de echarlo fuera de la comunión de la iglesia y entregarlo a Satanás. ¿Para qué? Para ver si así este hombre, esta mujer vuelve al redil, vuelve a la comunión de la iglesia. Porque Cristo quiere que una iglesia santa, una iglesia sin arrugas, sin mancha. Porque Cristo mismo dejó todo por buscar a esa ovejita, si es que es una ovejita, y traerla al redil. Porque la voluntad de Dios no es que ninguno de estos pequeños se pierdan. Pero si su orgullo le está llevando a ese punto, esta disciplina finalmente le hará recapacitar y le hará volver, porque le hará pensar probablemente en su salvación, le hará extrañar la comunión con los hermanos y será insoportable para esa persona vivir en el mundo. Ahora, esto nos pone otra pregunta seguramente. Y es que cualquier pecado puede pasar por ese proceso. Bueno, todo pecado debería pasar o casi todos los pecados deberían pasar por un proceso similar. Y la gran mayoría seguro quedarían si tu hermano peca contra ti, ve y díselo. Y ahí quedaría, porque si tenemos al Espíritu de Dios, nos daríamos cuenta de lo mal que hicimos y nos arrepentiríamos. Y esto quedaría ahí, o debería quedar ahí. Muy pocas personas ya pasarían al filtro de ve con 2 o 3 testigos. Y ya un número más reducido seguramente pasarían por el siguiente filtro, que es díselo a toda la iglesia. Y muy pocos casos seguramente tendría que verse para sacarlo de la comunión de la iglesia. Aunque Pablo nos está mostrando que hay algunas situaciones en las cuales se tiene que tomar esas decisiones rápidamente por el cuerpo de Cristo, ¿no? Y estas situaciones nos hace ver justamente la Biblia y nos da algunas ideas, ¿no? de estos momentos. Por ejemplo, nos dice que se debe disciplinar de todas maneras a la iglesia cuando hay acciones o situaciones o palabras que quieran dividir la iglesia. Cuando hay división, cuando hay personas que están causando división en la iglesia, la división no puede ser tolerada, porque esto obviamente es una afrenta directa al cuerpo de Cristo, es una afrenta directa a la santidad del Señor. Por eso es que nos dice, en Tito 3:10 dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otras amonestaciones, deséchalo. O sea, esto es algo pronto que tiene que hacerse con este pecado, ¿no? Porque sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado con su propio juicio. O sea, si alguien está causando divisiones en la iglesia,
¿Y cómo causa divisiones? Con murmuración generalmente, ¿no? Con murmuración en que yo no estoy de acuerdo con no estoy de acuerdo aquí, este está enseñando mal, este está haciendo mal, y está causando divisiones, está causando quiebres en el corazón, en la mente de las personas. Cuando está ocurriendo esta situación, dice la Biblia, ok, amonéstalo una y otra vez, pero ya, ok, si él continúa, si esta persona continúa, se ha pervertido, está pecando, y desecha, porque lo más probable es que no sea de ustedes, ¿no? Y está condenado, dice, por su propio juicio, ¿no? Entonces, cuando se está causando división en la iglesia, esto tiene que ser prontamente, no se puede tolerar más. ¿Y cómo ocurre esta división? Justamente, ¿no? Cuando hay murmuración contra otras personas, cuando se empieza a difamar a otras personas, cuando se comienza a difamar el cuerpo de Cristo. Y obviamente esto va a ocurrir, imagínense, si se difaman unos a otros, prontamente va a haber dos grupos enfrentados en la iglesia y va a causar división. Ahora, recordemos que aún esa difamación o ese mal hablar o esa murmuración puede venir inclusive hacia los líderes de la iglesia. Y dice, por ejemplo, Pablo en 1 de Timoteo 5:19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos, dice. Dice, ok, contra un anciano de la iglesia, cuidado, no vengas a decir cualquier cosa, no vengas a murmurar cualquier cosa, si no tienes a 2 o 3 testigos que corroboren, que corroboren el pecado de este anciano. ¿Para qué? Dice, porque si ocurre esto, dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman, ¿no? Cuidado, ¿no? Dice, si persiste en el pecado, ¿en cuál pecado? Sea el anciano, sea la otra persona, de estar ahí causando esta murmuración, causando esta zozobra en contra de uno de los líderes de la iglesia, pues dice, repréndelos, dice, delante de todos, para que todos también teman y no estén en eso, ¿no? El hablar mal, el murmurar mal, el levantar falsas acerca de una persona es algo terrible dentro de la iglesia, y mucho más aún acerca de los líderes de la iglesia. Porque, por último, si yo no estoy de acuerdo con alguna enseñanza, ¿qué tengo que hacer? Voy donde ese mi líder, voy donde los ancianos de la iglesia y les digo, miren, esta enseñanza no estoy de acuerdo, ¿no? Porque yo creo esto, y empezamos a hablar acerca de los pormenores de repente de esa enseñanza. De repente puede ser algo doctrinal y nos ponemos de acuerdo porque ambos tenemos al Espíritu de Dios, o seguimos estudiando, pero nos quedamos ahí. Pero si yo estoy y voy con una persona, hoy le digo, no, esto se están enseñando mal, este está enseñando mal, este está enseñando mal, y empiezo a causar zozobra, empiezo a causar inquietud, obviamente en la mente, en el corazón. Por ahí surgirá otro, sí, yo también creo que enseña mal, sí, yo también, y esto va a causar que eso sobra división en la iglesia. Al tal, dice Pablo, sácalo enseguida y delante de todos para que todos oigan, porque es peligroso, es muy peligroso para la iglesia. Y recuerden que una de las finalidades de la disciplina es proteger la santidad del Señor. Si con esto este pecador no se arrepiente y se va y empieza a hablar mal de la iglesia y de sus líderes, ok, probablemente este nunca fue de nosotros, ¿no? Eso es lo que la Biblia nos está mencionando. Y por último, ¿no? Si alguien no está de acuerdo con el liderazgo de la iglesia, si no está de acuerdo con la iglesia misma, ¿qué hace exponiéndose a esto? Pues simplemente se va temprano y se va a una iglesia en la cual pueda él, según su pensamiento, según su creencia, donde pueda ser edificado, donde pueda ser edificada y donde pueda crecer. Pero cuidado, ¿no? Caer en esto para causar esa división es peligroso a los ojos de Dios mismo. Otra acción que la Biblia nos guía, donde debe actuarse rápidamente y no puede uno esperar de repente mucho tiempo, o tener mucho cuidado con esta situación, es acerca de la inmoralidad. Acciones que atenten contra la moralidad misma de la iglesia. En 1 Corintios 5:9 dice, os he escrito por carta para que no os juntéis con los fornicarios. No los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis, dice, ¿no? Entonces Pablo está diciendo que tengamos mucho cuidado con aquellos que, diciendo ser creyentes, están viviendo una vida pecaminosa, una vida inmoral, y obviamente esto ya a la luz de todos, ¿no? Y por eso Pablo dice, con estos ni los juntéis. Y no se trata de personas del mundo, ¿no? Como dice Pablo, porque si no tendríamos que aislarnos en una burbuja, pero sí contra aquellos que dicen ser hermanos y están actuando así. ¿Por qué? Porque recuerden que el pecado
Un poco de pecado leuda toda la masa. Porque el pecado finalmente va a traer que crezca eso dentro de la iglesia. Tenemos que proteger al cuerpo de Cristo de ese pecado. Entre ellos está, pues, como dice acá, la fornicación, el adulterio, ¿no? El robo, la idolatría, etcétera, etcétera, ¿no? Pecados inmorales, ¿no? Que debemos tener mucho, mucho cuidado. ¿Ok? Y otra situación que obviamente no se puede esperar mucho también acerca de la disciplina, Pablo nos muestra en Timoteo 1:20, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, ¿no? Entonces estos hombres, Himeneo y Alejandro, estaban blasfemando, estaban hablando doctrinas totalmente erróneas, doctrinas totalmente falsas, no doctrinas secundarias, sino doctrinas principales falsas, y por tanto esas deben ser corregidas prontamente, y si no, pues a estos hombres, como dice Pablo, échalos fuera también de la comunión de la iglesia, porque hacen daño a la iglesia. Por eso recordemos que la intención de la disciplina es hacer retornar al hermano. El hermano va a retornar. El que no es, no va a retornar. El que no es va a seguir viviendo en su pecado, va a vivir como quiera vivir y estará allí afuera. Pero el hermano realmente volverá a la comunión de la iglesia. Y todos nos gozaremos y participaremos de esa comunión. Y estaremos tan gozosos y tan alegres como cuando el buen pastor deja las 99 y va a buscar a esa pequeñita, a esa oveja. Y luego la coge en sus brazos a la perna quebrada y luego la vuelve al redil. Y todos nos gozaremos juntamente con el Señor porque volvió esta pequeñita. Entonces esa es la intención de la iglesia. Y nos muestra, por tanto, el Señor a través de la disciplina el amor tan grande que Dios tiene para con nosotros, para con sus hijos. El amor tan grande que Dios tiene para con su iglesia. Que el Señor nos dé la sabiduría para poder entender la necesidad de la participación de todos en cuidar y proteger el cuerpo de Cristo. Y no estar siendo indiferentes, no estar callándonos, sino ser partícipes de ello. El Señor nos dé la sabiduría, nos dé las fuerzas, nos dé la habilidad inclusive para poder llegar a estas personas y que todos podamos vivir en santidad, cuidándonos unos a otros y dejándonos cuidar por otros. Amén.